Santiago 1. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, tengo varios días meditando acerca de este tema, acerca de la sabiduría, y me da la impresión, esto es algo que me parece a mí, probablemente, bueno, no sé si lo compartas tú conmigo o no, pero yo creo que si hay algo de parte de Dios que necesitamos increíblemente, con desesperación, nosotros los creyentes, en el mundo de hoy, en el tiempo que nos está tocando vivir, es discernimiento y sabiduría. Hay tanto que escuchamos, que viene por aquí, que viene por allá, que este dice y que tiene razón aparentemente, que el otro dice y que también tiene razón, que necesitamos tanta sabiduría, pero no cualquier tipo de sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría que viene de parte de Dios. Y a mí me da la impresión también que la sabiduría es una de estas cosas que el creyente medio, el creyente en general, piensa que tal vez es un don, es un regalo o es una cualidad que está dirigida prácticamente o únicamente, exclusivamente a aquellas personas que están en algún tipo de posición en el cual tienen que enseñar o tienen que ser mentores o tienen que ser probablemente autores de libros. Entonces, aparentemente, esas son las personas que necesitan sabiduría, ¿no? O los eruditos, ¿no? Las personas que en general tienen como objetivo eso, guiar, aconsejar, y como creyentes, me parece que nos conformamos un poquito mientras nos arrimemos, entre comillas, a estas personas que tienen sabiduría, en el sentido de que, bueno, mi pastor tiene pues mucha sabiduría, es un hombre muy sabio, gracias a Dios porque me pastorea un pastor muy sabio, y estamos contentos porque nuestro pastor tiene mucha sabiduría, o gracias a Dios porque yo leo muchos libros de personas autores que son muy sabios, que tienen mucha sabiduría, y de esa manera como que consumimos nuestra cuota de sabiduría, o tengo un amigo o un guía espiritual o un padre espiritual que es muy sabio, y al momento que yo necesito algún tipo de consejo porque tengo que tomar alguna decisión o porque o porque me siento confundido en un área de mi vida, pues acudo a él, y como él tiene mucha sabiduría, pues yo me arropo con esa sabiduría y seguramente me ayudará y seguramente me dará buenos consejos, ¿no? Pero yo creo que la sabiduría para el creyente es para todos, y lo vamos a ver en la palabra, y todos deberíamos anhelar y deberíamos pedir esta sabiduría. Tal vez a veces pasa que nos acordamos de la sabiduría cuando tenemos algún tipo de confusión o necesidad, o tenemos que tomar alguna decisión en nuestras vidas. Decimos, me gustaría ser sabio, Señor, dame sabiduría en esto y en lo otro. Pero vamos a ver por la palabra que la sabiduría es un caminar, es un estilo de vida que tenemos que tener los creyentes en general. Vamos a reflexionar un poquito acerca de la sabiduría. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, como vosotros sabéis, la palabra sabiduría es una palabra muy conocida. De hecho, la palabra sabiduría es tan conocida que es un nombre más o menos común de mujer en griego. ¿Alguien sabe cómo se dice sabiduría en griego? No. Una pista. Una de las hijas del rey Felipe de España se llama Sabiduría. Sofía significa sabiduría. De hecho, hay palabras que utilizamos en el español, por ejemplo, filosofía significa filos, amigo, que le gusta la sabiduría, ¿no? O sea, que va en pos de la sabiduría, que le gusta que practica la sabiduría. Y la palabra sabiduría es eso, Sofía, que significa sabiduría,
conocimiento, inteligencia, ¿no? Y hay tres conceptos que me gustaría que abordásemos en esta mañana, que yo creo que se pueden un poquito utilizar indistintamente uno y otro. Estos tres conceptos son conocimiento, inteligencia y sabiduría. Muchas veces se utilizan como sinónimos, se utilizan o se utilizan indistintamente queriendo decir la misma cosa, pero la verdad es que tienen ligeras diferencias uno del otro. Alguien puede tener mucho conocimiento y no tener sabiduría, ¿no? No ser sabio, porque tener mucho conocimiento no te garantiza ser capaz de utilizar eficientemente y de aplicar esos conocimientos que tú tienes de una manera sabia, ¿no? Ocurre también lo contrario. Una persona puede tener muy pocos conocimientos porque no ha podido estudiar o por lo que sea, pero ser una persona muy sabia, porque esos poquitos conocimientos los sabe exprimir al máximo. A los que les gusten las series de televisión, probablemente habéis visto MacGyver o MacGyver, como se diga en diferentes países. Pues MacGyver o MacGyver era una persona que se le rompió el coche en el desierto y no puede hacer nada, pero tiene una gomita elástica, un chicle masticado y un pedazo de trapito de la camisa, y con eso arregla el motor, ¿no? Con poquito hace mucho, porque el hombre tiene sabiduría en ese aspecto, ¿no? Si me dan ese coche a mí roto, aunque tenga las mejores herramientas y los mejores repuestos, te aseguro que lo termino de romper, porque me conozco. Pero aquí hay un ejemplo de una persona con poquitas herramientas, en este caso, poquitas herramientas físicas, pero con sabiduría para aplicar de una manera eficiente, de una manera sabia, ese conocimiento, ¿no? Prácticamente cualquier persona, hablando del conocimiento, puede adquirir conocimiento. Lo que se requiere es nutrirse mucho de cosas, leer muchos libros, repetir, y a lo largo de un tiempo una persona puede tener mucho conocimiento, ¿no? En el jardín del Edén, Adán y Eva, ellos, aunque eran inteligentes, lo vamos a ver en un momento, ellos no tenían un tipo de conocimiento, ellos no tenían conocimiento de lo que era el bien y el mal. Cuando desobedecen y comen del árbol prohibido, ellos dice la palabra que sus ojos son abiertos y ahora tienen conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Ahora saben distinguir lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Ahora tienen un conocimiento que ya no tenían, pero independientemente de haber adquirido conocimiento, no actuaron posteriormente, no actuaron sabiamente. Se le escondió a Dios. Imagínate esconderse de Dios detrás de un árbol allí para que no me vea Dios, el que está en todas partes, el omnipresente. Cuando Dios les confronta, hicieron algo muy tonto. La mujer que me diste, la serpiente que estaba allí que me engañó, pusieron excusa, no actuaron de una manera sabia. Probablemente lo más sabio que ellos pudieran haber hecho es bajar la cabeza y decir: Señor, perdónanos, te hemos desobedecido. No, excusa y tal. No actuaron sabiamente, aunque tenían un conocimiento nuevo. En segundo lugar, ese es el conocimiento, ¿no? Es lo que se adquiere leyendo. En segundo lugar está la inteligencia, ¿no? La inteligencia y la sabiduría se pueden asociar incluso mucho más cercanas como sinónimos una de la otra. Y de hecho lo son. Cuando vemos en la palabra cuál es, por ejemplo, en el griego, cuál es el significado de Sofía, te dicen conocimiento, inteligencia, sabiduría, ¿no? Habilidades también es uno de los conceptos, de las acepciones de esa palabra. Y esta es la sabiduría, y se usan muchas veces como sinónimos. Sin embargo, tal y como yo lo veo, como yo lo entiendo, hay una ligera diferencia entre inteligencia y sabiduría, por lo menos en el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, que yo lo voy a comentar a través de una historia bíblica. Esto lo podemos encontrar en Génesis 12,
capítulos 10 al 19. La inteligencia como concepto es la capacidad que tiene alguien de aprender, de retener, de interpretar y aún de aplicar lo aprendido de una manera más o menos efectiva, eficiente, para lograr resultados. Esa es la inteligencia, ¿no? Y este concepto, retener, aplicar eficientemente para lograr resultados, podría ser un perfecto sinónimo de sabiduría. Y hay un matiz importante que me gustaría que sacásemos de esta historia y vamos a poner como ejemplo al patriarca Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 10 al 19. Dice la palabra: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto, Abraham aún no era Abraham, y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, él con su familia y su mujer estaban allí ya ahí en los límites de Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Vamos a ver, Sarai, vamos a entrar a una tierra desconocida, pero es que tú eres muy bonita. Eso podría ser un problema. Cuando te vean los egipcios, dirán: ¿esa es su mujer? ¿Cómo no va a ser su mujer? Mira lo guapa que está, ¿no? Entonces me matarán a mí y te reservarán a ti la vida. Eso son lo que estaba pensando Abraham. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Cómo me gustaría tener una foto de Sarai, ¿no? Qué bonita tuvo que haber sido, y ya tendría sus años allí, ¿no? Pero estaba muy bonita la Sarai, ¿no? También la vieron los principales de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del faraón. Versículo 16, mira lo que ocurre. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Se convirtió en un hombre muy rico. El capítulo siguiente lo dice taxativamente: era Abraham un hombre inmensamente rico, ¿no? 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo, hombre? ¿Por qué no me declaraste que eras tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí a tu mujer, tómala y vete. Abraham tuvo una idea. Abraham tuvo un plan increíblemente inteligente que no solo dio resultados, sino que superó con creces sus expectativas. El hombre se convirtió en una persona inmensamente rica a causa de ella, dice la palabra. Pero como hemos visto en el relato, aunque Abraham actuó con mucha inteligencia, actuó con muy poca sabiduría, lo que decía Alba. Fue un plan inteligente, sí, porque dio buenos resultados, pero fue un plan muy poco sabio delante de los ojos del Señor. No sé si alguna vez te haya pasado esto. A mí me ha pasado, lo confieso. Cuando éramos no creyentes, que decíamos mentiras, porque ahora somos cristianos y no decimos mentiras, pero antes, cuando éramos no creyentes, no cristianos, y decíamos muchas mentiritas, a mí me pasaba algo como esto. Probablemente te podrás identificar conmigo. ¿No te ha pasado alguna vez que te encuentras en una situación en la que necesitas resolver la situación de alguna manera, o necesitabas resolver la situación de alguna manera, y lo mejor que se te ocurre para resolverlo es decir una mentira?
A mí me ha pasado alguna vez. Y es curioso cómo tu cerebro empieza a maquinar de una manera tan impresionante, ¿no? Y acomodar inteligentemente de la mejor manera posible la mentira que se te está ocurriendo a tu situación. Sin dejar cabos sueltos. Incluso tener mentiras accesorias, supletorias, por allí rodando, ¿no? Por si me dicen esto, cubrirlo con esto. Si me salen por aquí, tener esta excusa, ¿no? Es increíble la manera como el cerebro, a veces decimos, wow, yo a veces soy tan tonto, pero cuando se me ocurren estas cosas, soy tan inteligente para poder salir, ¿no? Y todo para salir airoso de la situación, ¿no? Decimos la mentira, salimos por la puerta grande, todos satisfechos. Yo, qué buena mentira, ¿cómo se me ha ocurrido de bien esta mentira? Ha sido un plan y una maquinación muy inteligente, pero muy poco sabia. ¿Por qué? Porque mentir nunca es sabio, aunque salga bien, aparentemente. En el paraíso, el hombre era inteligente. Dios le dice al hombre y a la mujer, aquí está toda la tierra. Gobiernen la tierra como señores de los animales, como señores de los peces. Para eso hay que ser inteligente. Le dice a Adán, dice la palabra, que le trajo todos los animales, se los trajo uno por uno, y le dijo a Adán, ponle nombre a los animales. Yo me imagino, yo cuando leía esto, yo me pensaba, si hubiese sido Rocco el que hubiese estado allí, ¿no? Me traen el primer animal y, y a los primeros 5 le pongo un nombre súper guay, pero al sexto, bicho con patas 6, bicho con patas 7, bicho con patas 8, y ahí tuviésemos unos libros de zoología y de zootecnia fabulosos con bicho con patas 7, el bicho con patas 8, el bicho con patas 9, porque quizás yo no soy tan inteligente como Adán, pero dice la palabra que el hombre le puso nombre a todos los animales. Para eso hay que ser una persona extremadamente inteligente. Pero aún siendo inteligentes, no tomaron sabias decisiones. Vale. Santiago, en su carta, habla acerca de la sabiduría, ¿no? En el versículo 5 del capítulo 1 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo creo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, estaba dando allí justo en la mera clave del por qué habemos cristianos que tenemos falta de sabiduría. Y lo está diciendo con esta frase. La clave está en que lo primero que tenemos nosotros que reconocer como creyentes es que tenemos falta de sabiduría. Si no reconocemos que tenemos falta de sabiduría, no, yo con la que yo tengo me vale, ahí tenemos un problema. No vamos a pedir sabiduría y no vamos a obtener sabiduría de parte de Dios. Para esto, para reconocer que tenemos falta de sabiduría, tenemos que doblegar nuestro yo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Significa de poner nuestro orgullo, nuestra manera de ver las cosas y decir, yo quiero ver las cosas a tu manera, Señor, no como yo las veo. Significa reconocer que yo no me las sé todas, significa que necesitamos seguir aprendiendo. Por eso a veces es tan difícil decir, Señor, reconozco que tengo falta de sabiduría. Hasta aquí llego yo. De aquí en adelante, Señor, ilumíname tú. Muéstrame tú, quiero ver con tus ojos, quiero pensar con tu pensamiento, quiero que tu Espíritu Santo sea el que me guíe. ¿Se acuerdan de las palabras de Job? Lo estuvimos diciendo hace un par de semanas. Señor, yo te preguntaré, tú me enseñarás a mí. Antes yo te había conocido de oídas, pero ahora mis ojos te ven.
Necesitamos, pero nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia, ¿no? A ser autosuficientes, a resolver las cosas a nuestra manera, a ver las cosas siempre bajo nuestro prisma, bajo nuestro objetivo. Y hay cosas, hay lugares en los que nosotros decimos, aquí, Señor, preferiblemente no te metas, porque esto yo lo sé resolver. Eso es garantía de que tenemos falta de conocimiento y no lo hemos reconocido. Romanos 12:16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo dice al final del versículo. Eso es una manera de decir, no pienses que te las sabes todas. O también podríamos decir, no tomemos nuestro criterio, nuestro prisma o nuestra perspectiva para hacer las cosas como tú crees que son correctas. No te hagas sabio en tu propia opinión. Para ser sabio, lo primero que tenemos que hacer es humilde para reconocer que tenemos falta de sabiduría y que necesitamos sabiduría de parte de Dios. Proverbios es una fuente de sabiduría. En Proverbios 1:15 dice, el sabio, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que el sabio escuche estos proverbios. Aquí estaba escribiendo como una introducción al libro de Proverbios, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Ser sabio significa reconocer, todavía tengo un camino por recorrer. Entonces, yo escucho estos proverbios y me hago más sabio todavía. Dice Proverbios 15:33, quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiere recibir honores debe empezar por ser humilde. Esta es traducción en lenguaje actual. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? Dice la palabra, o hemos leído, que si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, reconocer que tenemos falta de sabiduría. Y en segundo lugar, ¿qué? Pedirlo a Dios, pedirle a Él, porque la sabiduría que a nosotros nos funciona como creyentes es la que viene de Él. En el mundo hay muchos tipos de sabiduría. Nosotros podemos arroparnos, buscar sabiduría en filósofos, en pensadores, en ideólogos, en modelos de casos de éxito. Esto es muy común hoy en día. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que vamos allí tonteando por las redes sociales o por YouTube y nos sale los 3 consejos que Bill Gates da para el éxito? O los 3 secretos que este señor, que es multimillonario, da para hacerte rico. A pocos de nosotros nos tienta entrar allí para leer, porque son modelos de éxito, porque son casos de éxito. A mí me pasó, no se rían por favor, pero a mí me pasó hace 2 o 3 días, estaba leyendo las noticias y veía, el titular era, os vais a reír, no, mejor no lo cuento, sigamos adelante, no, se la cuenta. En las noticias decía, esta es la dieta secreta que siguió Santiago Segura para perder 60 kilos. Yo como necesito perder 3 o 4 kilitos, tuve que entrar. No, es que tuve que entrar porque para mí era un caso de éxito, ¿no? El hombre está así, ¿no? Y hacía películas y estaba gordito, ¿no? Y claro, yo tuve que entrar porque era un modelo de éxito, ¿no? Y yo no dudo que todas estas personas que dan consejos puedan ser en mayor o menor manera buenos. Yo lo que estoy diciendo es que la sabiduría que viene de lo alto va mucho más allá simplemente de dar un buen consejo, de aceptarlo y tener buenos resultados. Es una actitud de la vida que tenemos que tener constantemente. Es un conducirnos diario de parte del Señor y lo veremos un poquito más adelante. El mismo Santiago, no Santiago Segura, el Santiago de la carta, habla de la verdadera sabiduría. Dice la sabiduría que proviene de lo alto, la que proviene de Dios. Y en el capítulo 3 de Santiago dice, del 13 al 15, vamos un poquito rapidito porque ya queda poco. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, ojo, contención, ojo, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. La primera parte del versículo 3 dice algo así como, vamos a ver, de aquí ¿quién es sabio? ¿Quién dice que es sabio y entendido del grupito? Vamos a ver, que levante la mano. El que sea sabio, entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto nos recuerda algo que hablamos al principio, que la sabiduría verdadera nos lleva por la senda de la buena conducta, donde nuestro proceder es recto, nuestras acciones no tienen segundas intenciones. Dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Este proverbio dice, según el criterio del hombre, según nuestra manera de pensar, todo lo que hacemos estamos bien. Hemos escuchado un montón de veces en películas, en series, y probablemente algunos de nosotros nos hayan dicho, cuando tenemos que tomar alguna decisión, cuando tenemos que tomar, cuando estamos confundidos por algo, siempre hay un buen amigo, siempre está la película que te dice, mira tu corazón, mira tu interior, en tu corazón tienes las respuestas. Y probablemente se consigue una respuesta que está aquí dentro, se hace y sale bien, pero eso no es nada sabio, porque en primer lugar dice la palabra que nuestro corazón es engañoso, y en segundo lugar, aunque parezca que sale bien, la misma Biblia nos está diciendo que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Si lo que hice lo hice bien, lo hice en su tiempo, lo hice en su momento, estuvo correcto, pero el Señor es el que pesa los corazones, es el que mira la intención del por qué se hizo una cosa o por qué se hizo la otra cosa. ¿Crees tú que la intención de Abraham en esa historia que leímos era la de glorificar al Señor con lo que él dijo acerca de su mujer? Le salió bien todo, se volvió millonario, todo el mundo, wow, Abraham, qué bueno, sí, tal y qué sé yo. Pero el hombre no lo hizo sabiamente, el hombre lo hizo con una intención torcida en su corazón. No lo hizo para glorificar al Señor. Hay una premisa en el mundo laboral que yo lo aprendí hace mucho tiempo. Cuando tengas algún problema con algún cliente o con algún compañero de trabajo, no le escribas un correo mientras estés caliente, mientras estés enfadado. Déjalo pasar. Espera a calmarte, ordena tus pensamientos y ahora sí le escribes un correo, le dices las cosas. Porque seguramente vas a decir cosas de las que te vas a arrepentir. Por mucha razón que tú creas tener, por muy buenos los argumentos, no estarás mostrando con una buena conducta tus obras en sabia mansedumbre, que es lo que dice la palabra que haría una persona sabia. Pero si lo que nos mueve internamente, según el versículo 14, ¿no? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si hay celos, si hay confrontación, no hay motivo de sentirse orgulloso, dice la palabra, y estaremos mintiendo contra la verdad. Es decir, no pensemos que estamos siendo sabios, porque es una mentira. No tiene nada que ver con la sabiduría. Esto es lo que dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. No es sabiduría espiritual, porque lo que nos mueve a hacer cosas cuando en nuestro corazón hay celos, cuando en nuestro corazón hay contienda, no es espiritual. Cuando dice la palabra, es de origen terrenal, y cuando dice la palabra animal,
Este término lo han traducido como animal, pero no se refiere a animal de los animales que van en cuatro patas. Se refiere a que es una forma de decir que es no espiritual, que es natural, que es visceral, que es emocional y diabólico o demoníaco, ¿no? Y es curioso porque yo escribiendo esto decía, ¿cuántas veces yo no me he comportado sabiamente y mi conducta, mi comportamiento encaja en esta descripción? Te estás portando terrenalmente, animalmente y diabólicamente. Pero la sabiduría, versículo 17, que es de lo alto, en el capítulo 3, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo leo este tipo de pasajes, yo soy muy rarito, hermanos, tengo que reconocerlo. Sí, y cuando yo leo este tipo de pasajes, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin profecía. Si tengo poca oración ese día y si tengo tiempo sin leer la palabra y si no estoy muy espiritual, ¿sabes cómo leo yo este versículo? Yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente dejar que todos te pisen, callarte cuando tienes la razón, portarte como un tonto, no decir lo que el otro merece y quedarte callado, dejar que todos se salgan con la suya. Calladito, mansito, humildito. Con la boquita cerrada que te den. Pero no, ser sabios con sabiduría que viene de lo alto implicará muchas veces decir clara y tajantemente que no. Estos son mis principios y no los quebranto. Pero no será porque yo tenga la razón o porque yo quiera ser mejor, sino porque eso me mantendrá, como dice la palabra, puro, y lo demostraré de una manera pacífica, de una manera amable, de una manera benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, pero tajantemente y agradando al Señor. Amén. En la historia de Abraham, su intención era inteligente, lo vimos antes. Su proceder fue inteligente, pero su objetivo era su gratificación personal únicamente, ¿no? No glorificar a Dios. Si su actuar hubiese estado movido por la sabiduría que viene de lo alto, no hubiese mentido. Pero muchas veces agradamos a nosotros mismos. Agradarnos a nosotros mismos suele tener mucho más peso que agradar a Dios. Hermanos, cuando nuestra intención en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, pasa todo por agradar al Señor, eso es temer a Dios, eso es obedecerle a Él. En Proverbios 1:7 dice que la sabiduría origina, hace nacer, surge a partir del temor de Dios. El principio de la sabiduría, esto lo hemos escuchado mucho, es el temor de Dios. Esa palabra principio no se refiere al conjunto de valores y al conjunto de estándares que nosotros tenemos en nuestros valores morales. No. Ese principio es principio, el comienzo. De hecho, es la misma palabra, Reshit, del Bereshit, de Génesis, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si nosotros queremos empezar a ser sabios, lo primero que tenemos que empezar a hacer es tener temor de Dios. Cuando nosotros entramos en el temor, en la obediencia a Dios, ahí se establecen las bases para la sabiduría y reconocemos durante nuestro caminar diario que necesitamos sabiduría. Y lo hacemos en humildad y le decimos, Señor, dame más sabiduría, porque yo solo no puedo enfrentarme a esta situación. Y por último, Santiago, el apóstol, no Santiago de Torrente, Santiago dice, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será
dada. La sabiduría. La sabiduría no es una promesa reservada para unos cuantos. No es para el que escribe el libro, no es para el pastor, para el evangelista, para el mentor. No, la sabiduría es para todos los que reconozcan que necesitan tener sabiduría. Y yo creo que aquí tenemos que estar metidos todos los creyentes en el mismo paquete, independientemente de nuestro rol en la iglesia y en la sociedad. Para todo, en nuestro andar diario, necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios. Todos. La Biblia dice que hay dones que el Señor reparte a quien quiere, pero con la sabiduría no funciona así. La sabiduría es para todos. Y dice la palabra que Él la da abundantemente y sin reproche. No te dice, bueno, como tú no te has lavado el pelo, no te has duchado, pues te doy poquito. No, como tú tienes un mes que no lees la palabra, te doy un cuarto de sabiduría. No, es sin reproche, sin medida, abundantemente, y le será dada la sabiduría que viene de parte de Él. ¿Cuánta sabiduría no necesitamos, hermanos, como creyentes hoy en día? Que nos haga caminar, como dice la palabra aquí, en el versículo 17. Pura, de una manera pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, pero con la verdadera intención de agradar al Rey de Reyes, de no agradarnos a nosotros mismos. Esa es la verdadera sabiduría que el Señor quiere que pidamos. Y la promesa está allí, Él nos la va a dar. Hermanos, que podamos caminar esta semana y todos los días de nuestra vida sabiendo que necesitamos sabiduría en todas las áreas de nuestra vida, para todo, para lo más pequeño, hasta para lo más grande, y la sabiduría que viene del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es maravillosa, tu palabra es